Buenos días, Mi nombre es Rebeca Padilla, soy médico intensivista de formación y actualmente trabajo en la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, y con Pilar Aparicio, mi compañera, coordinamos los trabajos que se realizan desde aquí, desde el Ministerio, relacionados con la medicina basada en la evidencia. Me gustaría comenzar agradeciendo la asistencia a los que estáis aquí presentes y a los que nos están siguiendo a través de streaming desde casa. Esperamos que esta charla sea de interés para todos y les sirva para conocer en mayor profundidad algunas de las actividades que se desarrollan aquí desde el Ministerio. Por tanto, comenzamos oficialmente. Bienvenidos. Medicina basada en la evidencia es un evento organizado por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad en el marco de la Semana de la Administración Abierta de 2024, que cuenta con el objetivo principal de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía basándose en los principios de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración. En el evento que celebramos hoy, Medicina basada en la evidencia consistirá en una presentación de los recursos y herramientas que ofrece el Ministerio desde sus plataformas, seguido de una mesa de debate en la que participarán algunos de los representantes de las herramientas mencionadas y de asociaciones de profesionales y pacientes. Y por último, daremos paso a un turno de preguntas en el que pueda participar la ciudadanía a través del código QR que se está viendo en pantalla. Una de las políticas clave del Ministerio de Sanidad es apostar por la medicina basada en la evidencia y por una información rigurosa en base al conocimiento científico. Y estos conceptos son los que debemos acercar a todos los ciudadanos. Encontramos diferentes definiciones de lo que significa medicina basada en la evidencia, pero, en definitiva, el término describe el proceso de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. También lo encontramos definido como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Históricamente, el concepto se sustentaba en el empirismo, el cual era fruto de la experiencia personal, la tradición y la opinión de los expertos. Pero a principios del siglo XX, este pensamiento puso en mayor valor los resultados basados en la aplicación del método científico. El procedimiento del método científico incluye realizar una pregunta clínica o concreta, hacer una profunda búsqueda de la información disponible, analizar esta información de manera crítica y, finalmente, adaptarla a nuestro entorno o a un caso de un paciente concreto. Esto supuso un cambio en el modo de pensar, y el conocimiento que tenemos en la actualidad es lo que oímos actualmente por todas partes como medicina basada en la evidencia. Las ventajas de este nuevo concepto deben contemplarse desde una triple perspectiva que afecta a todos: ventajas para el profesional, ventajas para el paciente, al tener disponible la mejor alternativa diagnóstica y terapéutica que existe, y beneficios para el sistema sanitario en su conjunto, al identificar las mejores prácticas y suprimir los cuidados ineficaces. Para los ciudadanos es un concepto igualmente importante, pues no toda la información que reciben es cierta. Hay que distinguir entre las prácticas populares y generalizadas, los bulos y las fake news, de aquellos conocimientos que realmente están respaldados por la evidencia científica. También debemos tener presente que el conocimiento puede variar. Lo que hace años era una práctica muy generalizada puede haber cambiado en base al avance de las investigaciones. Debemos huir del concepto "siempre se ha hecho así", tanto en el ámbito profesional como en la población. En el mundo actual, rodeados de acceso a información inmediata y a la rapidez en que se difunden a través de redes sociales, debemos ser conscientes que no toda la información es cierta, y en el ámbito de la salud abundan las noticias falsas o fake news, las noticias con intereses ocultos, así como los titulares sensacionalistas. Igualmente, nos llegan muchas recomendaciones de salud de nuestro alrededor, personas en las que confiamos y, por tanto, consideramos que lo que nos comparten es de fiar y debemos creerlo. Que veamos una noticia de salud que parece interesante hará que la compartamos. Esto generará la confianza del que la recibe y aumentará su propagación. Además, si esta noticia proviene de personas influyentes de redes sociales, mayor será su probabilidad de propagación, y así es como se construyen lo que llamamos noticias o vídeos virales. Por tanto, queremos resaltar especialmente que las opiniones basadas en experiencias personales no siguen el método científico y, por tanto, no se pueden recomendar a los demás, ni se pueden generalizar. De ahí la importancia de saber qué tratamientos, recomendaciones y pruebas se han contrastado correctamente para poder decir que son aplicables o no a toda la población. Algunos ejemplos clásicos de este tipo de titulares y noticias podrían ser las relacionadas con las vacunas y el autismo,
el tomar zumo de limón en ayunas para depurar el organismo, entre otros muchos relacionados con la alimentación, así como otros acerca de fármacos y otras prácticas. Esto ha llevado a las instituciones sanitarias a ofrecer información accesible y basada en la evidencia al alcance de todos. El Ministerio, cuya misión principal es proteger la salud de los ciudadanos, no se ha quedado impasible ante esta desinformación y desde hace años, y con el apoyo de los canales de comunicación más actualizados en cada momento, ha ofrecido distintas herramientas para que los ciudadanos cuenten con una fuente oficial que les sirva de información. Pero también necesitamos el papel activo de los ciudadanos, quienes deben utilizar su espíritu más crítico y verificar la fuente de donde proviene la información, así como desconfiar de titulares extremos, y deben recurrir a una información provenida de fuentes oficiales como las que vamos a presentar hoy y, ante la duda, consultar con los profesionales científicos. Debemos tener muy presente que la desinformación puede afectar a nuestra salud y a la de los demás y llevarnos a decisiones equivocadas que pueden resultar muy peligrosas. Igualmente, en el entorno profesional, la información debe ser interpretada con pensamiento crítico y buscando el mayor rigor científico. El Ministerio de Sanidad es consciente de que la salud es un tema muy sensible y de que el papel de la ciudadanía frente a sus problemas de salud y los de sus seres queridos ha cambiado en las últimas generaciones. La percepción de autoridad y mirada paternalista de nuestros padres hacia los profesionales sanitarios ha evolucionado con el tiempo hacia un papel más crítico y a veces incluso desconfiado. Hace años no teníamos más opción que consultar a nuestros profesionales cómo cuidarnos o curarnos. Ahora, sin buscarlo, la información nos llega espontáneamente desde muchas fuentes. La prensa cuenta con apartados dedicados a salud, en Internet encontramos más información de la que podemos procesar y los influencers también opinan de salud. Por eso, el Ministerio, así como las consejerías de salud de las comunidades autónomas, tienen un papel decisivo, proporcionando a los ciudadanos información clara, accesible, alejada de intereses camuflados y basada en estudios científicos. También hay que aceptar que hay algunos temas que son inciertos y que con los conocimientos disponibles en la actualidad es complicado posicionarse de un modo categórico, por lo que en ocasiones tenemos que hablar de evidencia débil o moderada. Tomando estas reflexiones como premisa, hemos decidido realizar una exposición de los diferentes recursos y herramientas que están a disposición de toda la ciudadanía para obtener información fiable y contrastada. Pasamos a presentar de forma breve estos recursos. En todos ellos podemos encontrar información destinada tanto a pacientes y ciudadanos como a profesionales sanitarios. Vamos a ver la Red de Escuelas de Salud de la Ciudadanía, la Revista Española de Salud Pública, la Biblioteca Cochrane, así como herramientas de medicina basada en la evidencia como UpToDate, Guía Salud y la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Vamos a comenzar con la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. La Red de Escuelas es un proyecto de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud y nace como una propuesta del Ministerio de Sanidad para trabajar en red con las escuelas de salud de cada comunidad autónoma, con el objetivo de incorporar a los pacientes, familiares y cuidadores una fuente de información y herramientas para formarse basadas en la mejor evidencia disponible para su autocuidado. Busca promover el empoderamiento de los pacientes con información útil, contrastada, relevante, actualizada y veraz, pero sobre todo que sea entendible para los ciudadanos a quienes está dirigida. Esta plataforma se sustenta en las aportaciones que realizan las escuelas y los programas de salud de las comunidades autónomas desde el Comité Técnico de la Red. Muchas de estas escuelas llevan una gran experiencia acumulada trabajando de forma cercana a las personas y desplegando actividades de proximidad, como por ejemplo formación entre iguales y programas de paciente activo. Vamos a ver la plataforma de la Red de Escuelas. Esta es la página pública del Ministerio de Sanidad. En el menú principal hay diversas entradas. Debajo justo del menú principal están las webs temáticas. Vamos a entrar en la web temática de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. En esta página web están representadas todas las escuelas de salud de las comunidades autónomas. Para llegar a cada una de ellas, se puede entrar por los enlaces. Todas las personas que vivan en Andalucía pueden acceder a través de esta web a su respectiva escuela de pacientes. Igualmente Cantabria, Canarias y todas las que aparecen aquí especificadas. En cada una de estas escuelas de salud se realizan diferentes actividades que se pueden encontrar desglosadas
en cada uno de los menús de cada comunidad autónoma. La red de escuelas de salud para la ciudadanía también se puede encontrar a través de un mapa de escuelas. Pinchando en cada una de las comunidades autónomas, da acceso a las actividades que realiza esa comunidad autónoma en la escuela. En el menú principal de la red de escuelas de la ciudadanía se pueden encontrar información por enfermedades. Por orden alfabético se puede encontrar información de una enfermedad concreta. Por ejemplo, si pinchamos la D y buscamos información de diabetes tipo 1, de una manera fácil se puede encontrar información de lo que es y información adicional. Toda esta información que se encuentra publicada ha sido contrastada por los pacientes de manera que sea legible y útil. Por otra parte, hay también información sobre vida saludable. Si nos metemos en estilos de vida saludable, encontramos recomendaciones de estilos de vida saludable para la población embarazada, para la población adulta, infantil, jóvenes y mayores. También entrando por vida saludable podemos llegar a promoción de la salud y prevención. Si pinchamos en Localiza Salud, aquí tenemos una representación del mapa de España y podemos irnos a una localidad concreta, por ejemplo, si nos vamos a Alicante y nos vamos en este caso a Torrevieja y vamos profundizando hasta el sitio donde nosotros vivimos, podemos llegar a encontrar un mapa en el que está especificado un punto concreto en el que se realiza una determinada actividad. Por ejemplo, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido e Ictus de la Vega Baja tiene actividades en esta dirección. Otra de las opciones es entrar por el directorio de recursos. Aquí encontramos material de apoyo para pacientes. Por ejemplo, podemos ir al material para pacientes en Guía Salud. Aquí podemos encontrar información fácil de leer sobre determinadas enfermedades, por ejemplo, sobre la prevención secundaria de ictus, sobre la depresión, sobre la información sobre autolesiones para adolescentes, familias y profesionales de la educación, sobre información para familiares y allegados en situación de últimos días, enfermedad de Parkinson, manejo de la vía subcutánea, es decir, hay un material que está adaptado tanto en los términos como en el contenido para que sea fácil de seguir y útil para los pacientes. De esta manera nos ayuda en el autocuidado y nos ayuda a seguir las recomendaciones de nuestros profesionales sanitarios de referencia. En el directorio de recursos hay información sobre los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. No hay nada más que marcar la comunidad autónoma, por ejemplo Andalucía, y una provincia, por ejemplo Almería. Y nos encontraríamos con todos los centros de salud y todos los hospitales que existen en esta provincia, la dirección y el teléfono. Otro de los recursos que hay en el directorio de recursos es también la información que interesa. Aquí está colgada de una manera muy gráfica, muy resumida y muy fácil de leer algunas recomendaciones prácticas para las preguntas más frecuentes que la ciudadanía se hace referidas a salud. Por ejemplo, ¿es efectivo el ejercicio físico para tratar el dolor menstrual? ¿Es mejor operar cataratas de los dos ojos el mismo día o en días diferentes? ¿Las vendas de compresión ayudan a tratar las úlceras venosas de las piernas? Y así, una serie de infografía que irá creciendo paulatinamente para que tengamos respuestas fáciles de encontrar a preguntas muy frecuentes. La red de escuelas de salud para la ciudadanía tiene diferentes actividades que aparecen reflejadas en los eventos de las escuelas. Hay un calendario, por ejemplo, si nos vamos al mes de marzo, donde sabemos que el día 2 de marzo la Escuela de Salud de Galicia
realizó una actividad, psicomotricidad y memoria en la tercera edad. Por ejemplo, en este mismo mes, el día 23, la Escuela de Cantabria realizó una actividad relacionada con el cerebro emocional. Es decir, de una manera práctica se pueden ver todos los eventos importantes que hacen las escuelas de salud, el día y el mes en el que se hacen. Otra de las actividades importantes que están publicadas son los días mundiales. Si alguna de las personas tiene especial interés en saber qué día es el Día Mundial de la enfermedad que tiene, lo puede encontrar en este calendario. Otra de las actividades importantes son aprender a cuidarse entre iguales. En este sentido, aparecen desplegadas todas las actividades que las escuelas realizan para que las personas aprendamos a autocuidarnos, pero guiadas por personas que ya han aprendido su propia enfermedad. Por ejemplo, el programa del paciente activo de Baleares. Se despliega toda la información y se puede complementar con este PDF. Otra de las actividades que tenemos en esta web de la red de escuelas son los destacados. Por ejemplo, la Jornada del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra cada año, aparece publicada en destacados de esta página web. Además, aparecen las aulas virtuales que tiene cada comunidad autónoma, con diferentes cursos que se pueden escuchar de manera en streaming o de manera diferida. En definitiva, la red de escuelas de salud para la ciudadanía conecta a todas las escuelas del Sistema Nacional de Salud y los pacientes pueden recurrir y tener recursos no solo de su comunidad autónoma, sino saber también las de las otras comunidades. Además, hay información básica, como he explicado antes, colocada por orden alfabético de las enfermedades más prevalentes en un lenguaje legible y con recomendaciones útiles para el autocuidado. Muy bien, pues pasamos a presentar el siguiente recurso, que es la Revista Española de Salud Pública. La Revista Española de Salud Pública comenzó a publicarse en enero de 1926 y desde entonces no ha interrumpido nunca su edición en estos casi 100 años. Los objetivos con los que se inició la revista se han mantenido a lo largo de los años: dar a conocer las investigaciones originales y los estudios técnico-sanitarios nacionales, así como los trabajos y documentos de procedencia extranjera que fueran de interés para la sanidad nacional. La revista se ha ido modernizando en lo que se refiere a la gestión de su edición y su difusión en sus trabajos, hasta tener en la actualidad una publicación continua a través de Internet y amplia difusión en redes sociales. La Revista Española de Salud Pública es una de las más representativas entre las que se editan en el área de la salud pública y la administración sanitaria en España, encontrándose entre las más citadas y solicitadas por los profesionales que trabajan en el sector sanitario, no solo de España, sino también en Latinoamérica. La revista se encuentra indizada en las más importantes bases de datos de revistas biomédicas nacionales e internacionales. Es de acceso abierto y no cobra por la publicación. A través de la página web del Ministerio de Sanidad, en el menú principal encontramos los servicios para la ciudadanía. Pinchando en Biblioteca y Publicaciones, llegamos a las publicaciones del Ministerio y concretamente a la revista del Ministerio, Revista Española de Salud Pública. La Revista Española de Salud Pública tiene las últimas publicaciones con todos los títulos desplegados en cada una de las entradas. Además, la revista tiene publicaciones en las redes sociales. En YouTube se encuentran colgadas las jornadas científicas que se celebran en el Ministerio de Sanidad, así como otra información que es útil para la ciudadanía y los profesionales de la salud.
Hay temas concretos, por ejemplo, el VIH y derechos humanos, y las reuniones de alto nivel que se celebraron durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Además, la revista de Salud Pública publica en redes sociales como Twitter, a través de la página. Pasamos ahora a revisar la página web de la Biblioteca Cochrane. Cochrane es una red internacional independiente de investigadores, profesionales, pacientes y cuidadores de personas interesadas por la salud. En 1992 se creó la colaboración Cochrane, una organización internacional sin ánimo de lucro que intenta ayudar en la toma de decisiones clínicas y sanitarias bien fundamentadas mediante la preparación, actualización y promoción del acceso a las revisiones sistemáticas sobre la atención sanitaria. El producto estrella de la colaboración Cochrane son las revisiones sistemáticas, que vamos a ver la explicación en un vídeo. Las revisiones sistemáticas ayudan a dar sentido a muchos tipos de datos. Existe una manera de revisar todos los datos de la investigación sobre una cuestión concreta de forma sistemática y estandarizada. Una revisión sistemática ayuda a dar una visión global, objetiva y transparente de todas las pruebas que rodean a una pregunta concreta. El logo de la colaboración Cochrane representa visualmente cómo se pueden explicar los resultados de algunas revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática funciona así. Primero se debe definir una pregunta y acordar un método objetivo para formularla. Imagine el círculo como el área definida por una pregunta. Todo lo que hay en su interior concierne a la pregunta. Todo lo que queda fuera, no. En este círculo se incluyen los datos relevantes. Comienza la búsqueda de datos relevantes. Estos datos pueden provenir de muchas fuentes, incluidos los ensayos clínicos. Imagine que las formas representan conjuntos de datos de diferentes estudios, por ejemplo, diferentes ensayos clínicos. El conjunto de datos debe ser del tamaño correcto para encajar. Solo los datos de investigación que cumplan ciertos criterios pueden incluirse para que los resultados sean fiables. Por ejemplo, seleccionar los estudios de buena calidad y que respondan a la pregunta definida. Si los estudios cumplen con los criterios, se puede recoger o extraer información más detallada sobre la investigación. La información extraída puede incluir cómo se hizo el estudio, a menudo llamado método o intervención, quién participó en la investigación, incluyendo cuántas personas, cómo se financió, por ejemplo, fuentes de financiación, cuáles son los resultados. Esta información se analiza en función de unos criterios para evaluar la calidad de la investigación. Una vez que se extrae la información, los resultados de toda la investigación relevante pueden analizarse y compararse. Finalmente, una vez analizados y comparados los datos, se pueden combinar, utilizando métodos estadísticos complejos para proporcionar un resultado global de todos los datos. Este círculo es una forma de representar estos datos de manera visual. Se conoce como diagrama de bosque. El área de investigación, definida por la pregunta, puede ser dividida en la mitad del sí y la mitad del no. Un lado positivo y otro negativo. Cuanto más corta sea la línea, más confianza hay en lo que nos dicen los datos. Imagine la línea más larga como datos menos centrados y más dispersos, y la línea más corta como datos más centrados y agrupados. Imagínese el conocimiento como la luz y la ignorancia como la oscuridad. Cuanto más disperso es el foco de luz, más débil es y menos claras se ven las cosas. Si la luz está enfocada y los datos agrupados de manera más clara, podemos estar más seguros de lo que vemos. El rombo representa los resultados combinados de todos los datos incluidos. Debido a que estos resultados combinados utilizan datos de más de un origen, se considera que constituyen pruebas mejores y más fiables. Cuantos más datos se incluyen, más seguros podemos estar. La colaboración Cochrane tiene como objetivo preparar, mantener y difundir revisiones sistemáticas sobre la atención sanitaria y para ello publica una base de datos de revisiones sistemáticas sobre muchos aspectos de la práctica clínica.
Actualmente, más de 5.000 personas de más de 50 países están colaborando en esta empresa. Con estas revisiones sistemáticas se pretende minimizar los elementos de arbitrariedad propios de las revisiones tradicionales. Y en su página web, entrando por la página web del Ministerio de Sanidad y llegando a las webs temáticas, entramos en la web de seguridad del paciente. Y a través de esta web llegamos a la biblioteca Cochrane. Esta es la página web de la biblioteca Cochrane. Lo más útil es empezar por ayuda. En vídeos y folletos de la pestaña de ayuda están publicados los recursos más importantes que hay que conocer para sacar el máximo provecho a esta biblioteca. En la primera pestaña, donde están las revisiones sistemáticas Cochrane, que es la base fundamental de esta biblioteca, podemos encontrar los números, las editoriales, las colecciones especiales, los suplementos y una información muy útil titulada sobre las revisiones Cochrane. Aquí aparece de una forma muy fácil y muy sencilla la explicación de qué es una revisión sistemática, qué es una revisión Cochrane, los tipos de revisiones que hay, la metodología de las revisiones, qué es un metaanálisis, qué es una tabla resumen de hallazgos y qué es el protocolo. Conociendo bien esta información básica y el material de ayuda, se puede sacar muchísimo provecho a la biblioteca Cochrane, que además tiene publicados un buscador de ensayos y respuestas clínicas. Buscar respuestas clínicas es una manera de encontrar hacia un problema clínico un resumen actualizado con una búsqueda sistemática para responder a esta pregunta actual, 5 de junio del 2024, basado en la evidencia, resumido y fácil de leer, para apoyarnos a la hora de tomar una decisión clínica. Acerca de las respuestas clínicas, es una información en el mismo sentido. Cómo se elabora una pregunta, cómo se seleccionan las comparaciones, cómo se hace la extracción de datos para responder de una manera corta y breve a una respuesta clínica que ayuda a tomar una decisión. Acerca de tiene toda la información que contiene la biblioteca Cochrane. Lo más importante es entender qué es el PICO, que es la metodología PICO basada en una pregunta científica que se basa en el target de la información que queremos buscar, es decir, en el grupo de pacientes, en la intervención que buscamos, en la comparación y en el desenlace o los resultados de esa búsqueda y esa información. Entrando, como he dicho, en las diferentes pestañas del menú principal está toda la información que queremos buscar. También se puede hacer a través de este buscador, a través de la búsqueda por temas o a través de una búsqueda avanzada. Pero lo más importante es entender todos los recursos que ofrece, conociendo bien la ayuda, entrando por esta pestaña donde podemos entender todas las búsquedas que se pueden realizar y entendiendo bien sobre las revisiones Cochrane. pasamos a presentar UpToDate. UpToDate es un sistema de apoyo a las decisiones clínicas basado en la evidencia y asociado a mejores resultados de salud y menores errores médicos. Esta herramienta facilita a los profesionales de la salud obtener de forma rápida respuestas a preguntas clínicas en el punto de atención y aumenta sus conocimientos médicos, ayudándoles a mantenerse al día en su especialidad. Se trata de una base de datos con información en medicina clínica siguiendo los principios de la medicina basada en la evidencia, que permite a los usuarios acceder a información actualizada dentro de su especialidad, reconocer las manifestaciones clínicas de una gran variedad de enfermedades y describe también las opciones actuales de diagnóstico, manejo del paciente y terapia, incluyendo la eficacia, dosis e interacciones de los medicamentos individuales, así como también calculadoras para escalas clínicas.
UpToDate cuenta con más de 7.400 expertos que revisan y actualizan continuamente las últimas investigaciones y desarrolla contenido unificado de apoyo a las decisiones clínicas y de medicamentos para proporcionar recomendaciones específicas y prácticas para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías con agilidad y sencillez. Lo hace con formatos atractivos, muy accesibles para resolver dudas puntuales en la práctica clínica, y también proporciona información clave de fácil comprensión para los pacientes. Desde el año 2013, el Ministerio de Sanidad proporciona acceso gratuito a esta herramienta para todos los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Lo podemos hacer a través de buscadores, por ejemplo, a través del buscador de Google Chrome. Llegamos a esta página de UpToDate. Hay una introducción a lo que contiene y tenemos un buscador en el que podemos buscar cualquier enfermedad o cualquier patología. Por ejemplo, nosotros podemos poner la búsqueda en español y toda la búsqueda que realiza UpToDate está en inglés. Si nosotros buscamos una información general de esta patología, por ejemplo, un overview de hipertensión en adultos, y nos interesa una información que sea fácil de leer para los pacientes o que queremos transmitir a los pacientes, podemos buscarla en la parte de la izquierda. Si de esta patología y de este resumen general nosotros queremos una información para pacientes, la podemos buscar en el menú de la izquierda. Esta información nos sirve tanto si somos pacientes o cuidadores de personas hipertensas, pero también como profesionales de saber qué información puede ser más interesante de transmitir a los pacientes que están en nuestra consulta. Si ponemos otra enfermedad, tenemos un resumen general y podemos buscar en el menú de la izquierda la información que sea realmente para el paciente. Por ejemplo, una información básica, una información más avanzada de la diabetes tipo 1, una información básica y una más avanzada de la diabetes tipo 2. Aparece desglosado con una manera legible y fácil de leer, que es la enfermedad, los síntomas y otro tipo de información útil que nos ayuda en el autocuidado. El problema de esta página es que la información sale en inglés, aunque nosotros podemos hacer la búsqueda en español. La ventaja de UpToDate es que se actualiza de manera continua. Tiene un gran número de profesionales trabajando y la información se revisa y se actualiza continuamente. Otra de las herramientas de información principales que proporciona el Ministerio de Sanidad es Guía Salud. Guía Salud es un organismo del Sistema Nacional de Salud en el que participan las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que fue creado en el año 2002 como instrumento para mejorar la calidad de la atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Guía Salud tiene por misión potenciar la oferta de recursos, servicios y productos basados en la evidencia científica para apoyar la toma de decisiones de los profesionales y de los pacientes, así como impulsar la creación de redes de colaboradores y de cooperación entre entidades. Los objetivos principales son promover el desarrollo de guías de práctica clínica y otros productos basados en la evidencia, siguiendo una metodología común. Promover la formación para la elaboración, implementación y evaluación del impacto de las guías de práctica clínica y otros productos basados en la evidencia, así como difundir Guía Salud en el Sistema Nacional de Salud. También promueve las recomendaciones de medicina basada en el valor, las prácticas de no hacer y realizan asesorías en guías de práctica clínica. Elaboran también materiales para pacientes y realizan jornadas científicas y participan en múltiples actividades de difusión como reuniones y congresos. Desde su creación se han publicado cerca de 60 documentos entre guías y otros productos de gran valor metodológico para mejorar la práctica clínica.
a través de la página de la Presidencia de la Unión Europea. Además, publica en redes sociales como Twitter. A través de la página principal del Ministerio de Sanidad, entrando como antes por las webs temáticas, llegamos a la página de seguridad del paciente. Toda la información que se realiza en la estrategia de seguridad del paciente del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas se encuentra publicada aquí, en esta página. Además, se puede acceder a otros recursos de medicina basada en la evidencia, como es Guía Salud. Guía Salud es una página que proporciona guías de práctica clínica que se pueden localizar desde esta pestaña, otros productos basados en la evidencia científica, recomendaciones de no hacer y materiales para pacientes. Pinchando en cada una de estas entradas, se localiza la información que interesa en ese momento. Además, a través de estos iconos se puede llegar igualmente a esta información. Las últimas guías de práctica clínica publicadas que permiten el acceso al catálogo, cuidados paliativos en pediatría, también hay información de la propia Guía Salud, el manejo de la depresión y guías de práctica, las más actualizadas, como la prevención secundaria del ictus. Entrando por la página del Ministerio de Sanidad en áreas y entrando en cartera común de servicios, llegamos a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En esta página web están colgados todos los informes y todo el trabajo que hace la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Tiene su propio buscador por título y todas las pestañas por las que se puede acceder a diferente información. Pasamos ahora a una mesa redonda que va a estar moderada por Pilar Aparicio, consejera técnica de calidad asistencial, y con la participación de los diferentes representantes de las asociaciones y herramientas que hemos mencionado. Muchísimas gracias, Rebeca. Yo creo que nos has hecho una información, un resumen de toda la información o de las fuentes de información que el Ministerio de Sanidad ofrece tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios para mejorar ese conocimiento científico de la salud, esa salud basada en la evidencia. En ese sentido voy a llamar a esta mesa redonda a Javier García Alegría. Bueno, él justamente va a estar con nosotros de forma online, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas. Muchas gracias, Javier. También voy a llamar a que suba a esta mesa a Esther Nieto García, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias, Esther, por tu participación. Y a Patricia Cabín, secretaria de Guía Salud, Rubén Martín, también como responsable de la Revista Española de Salud Pública, y Pedro Carrascal como director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. En esta mesa redonda, que como veis vamos a contar con representantes de importantísimas asociaciones y federaciones de profesionales sanitarios, como es tanto FACME como FICAP. También vamos a contar con la plataforma de pacientes como representantes de los pacientes y, por último, con dos instituciones que su organización es fuente de esa información clínica, de esa información de salud basada en la evidencia.
Vamos a intentar ser breves para hacer alguna serie de preguntas y que también, si hay alguien en el público que quiera hacernos alguna pregunta, podamos contestarla. Hemos visto todas estas fuentes de información, pero también a la vez vivimos en un mundo cada vez más cargado de información en la salud. El COVID señaló un antes y un después, y todo el desarrollo de las redes y de la información, no cabe duda que hace que esa información para la ciudadanía sea inmensa y no siempre fácil de digerir. Queremos, por otra parte, una ciudadanía cada vez más empoderada, que tenga no solamente el poder tener esa información básica, esa educación en la salud, para poder determinar su papel fundamental en el proceso de salud, igual que en el proceso de la enfermedad. En ese sentido, vamos a empezar también por estas instituciones, con Patricia, que la tengo a mi derecha, sobre cómo podemos ofrecer a la ciudadanía una información contrastada, una información de calidad y que les llegue fácilmente, pero que esa información además pueda rivalidar con esa información también que estamos en las redes. De acuerdo, muchas gracias, Pilar. Bueno, quiero felicitaros por la iniciativa, en primer lugar, y por invitar a Guía Salud. Y en relación a lo que me estás preguntando, yo provengo del mundo de las guías y de los otros productos basados en la evidencia, y creo que para llegar a la ciudadanía es muy relevante hacer materiales específicos dirigidos a ellos. Nosotros en Guía Salud, todas las guías que publicamos van acompañadas de este tipo de formato dirigido a pacientes y a ciudadanía, donde se recoge información relativa de manera general a la condición o problema que aborda la guía o el producto basado en la evidencia, y también información específica de las recomendaciones que se contemplan en la guía o en el OPB. A ver, mientras estaba hablando Rebeca, he apuntado una frase porque me ha llamado mucho la atención y creo que es algo importante que hay que poner sobre la mesa. Ella ha dicho que es muy relevante que los pacientes verifiquen la fuente de donde proviene la información. Creo que de cara a llegar a ellos es muy importante que estos productos, además de que tengan una calidad metodológica contrastada, los pacientes hayan participado en su elaboración, tanto de manera directa en el grupo de trabajo como en la revisión del producto. Y que, por supuesto, que estos productos sean representativos, porque de esta manera estamos favoreciendo su aplicabilidad en el sistema. Muchas gracias, Patricia. Rubén, voy a continuar contigo. Como revista, como representante de una revista científica, que para nosotros, desde esa salud basada en la evidencia, buscamos que se refleje en esas publicaciones. ¿Cómo hacéis para que esa publicación, que pretendemos que sea un referente y que vamos intentando poner muchísimo esfuerzo, que quiero agradecer desde aquí al esfuerzo que hacéis, todas las personas del Ministerio que estáis implicados y a todas las personas que participan, tanto como evaluadores como participantes con sus publicaciones? ¿Cómo hacéis para que esta publicación tenga ese rigor científico y llegue tanto a los profesionales sanitarios como a aquellos ciudadanos interesados en saber qué se publica? Bueno, nosotros recibimos una montaña de trabajos y para nosotros tenemos claro que lo más importante es el trabajo de todos esos científicos, de todos esos sanitarios, que son los que hacen la labor importante. Nuestra parte es, efectivamente, verificar que tanto la metodología como las fuentes que utilizan sean de relevancia y los trabajos sean de la mayor calidad posible. Para ello, en primer lugar, nos apoyamos en el trabajo de nuestros compañeros del comité editorial, que primero verifica si los trabajos son de interés y son de actualidad, y luego, en segundo lugar, hacer un proceso riguroso de revisión de todos esos trabajos. Tenemos un cuerpo de revisores muy amplio. Primero, tratar de que todos esos revisores tengan una trayectoria contrastada y puedan aportar, y verificar pues, que todas las condiciones del trabajo sean las adecuadas, es decir, que sean una metodología, que las muestras sean adecuadas, que no sean muestras pequeñas. Tenemos un protocolo que seguimos, tratamos de aplicarlo y solo los trabajos que consideramos que tienen una cierta calidad son los que al final llegan a ser publicados. Muchas gracias.
Para esta evidencia científica, para tener esa salud con la mejor, esa información, esa práctica clínica con la mejor evidencia, las asociaciones científicas juegan un papel fundamental. Y hay que resaltar también, y desde el Ministerio de Sanidad agradecemos también la generosidad que significa ser parte activa de estas asociaciones profesionales, porque tienen un papel fundamental en cuanto a la formación interna de sus socios, en cuanto a llevar esa práctica clínica de evidencia a su mayor componente, a todos sus profesionales, y también, de alguna forma, el que sean útiles para los pacientes. Empiezo por ti, Esther, como ese gran núcleo y básico de la práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, como es la enfermería. ¿Cómo hacéis vosotros para que esa evidencia, para que esa práctica clínica de calidad llegue a todos vuestros socios, a todos los profesionales de la enfermería y también, en último lugar, a la ciudadanía, que es el último objetivo nuestro? Bueno, pues la verdad es que cuando tenemos la oportunidad de poder participar en todas estas acciones en las cuales estamos constantemente investigando y constantemente haciendo, es muy importante para nosotras el poder difundirlas correctamente. Entonces, actualmente Enfermería trabaja tanto a nivel propio de la disciplina enfermera en estudios de investigación como a nivel colaborativo, multiprofesional. Entonces, en estas dos líneas de trabajo difundimos todo nuestro potencial y hacemos ver que el trabajo que se realiza con la máxima evidencia científica es apto para el consumo tanto de los profesionales como de los pacientes. Como bien decían antes en la trayectoria con las de guía salud, para nosotros es muy importante cómo el paciente lo describe. Entonces, sí que intentamos que toda la información, cuando llega al profesional de enfermería, sea capaz de transmitirlo. Para nosotros, el paciente es nuestro foco de atención, es nuestro primer enlace, o sea, nuestro más importante enlace, y la empatía y la capacidad de transmitir la información correctamente y veraz es lo más importante. Desde la parcela de la atención primaria, el defender y como comentaba antes Rebeca, el quitar los bulos que actualmente están circulando es una labor constante en todas las consultas. O sea, es algo que en toda consulta mínimo un bulo tenemos que romper, ¿no? Porque sí es verdad que los pacientes acuden a la consulta de atención primaria y en esa consulta, sea el problema que sea la situación de salud que sea, se ha oído algo que en el fondo es un dicho, un algo circulante en la actualidad, una situación que tenemos que desmentirla. Entonces, con toda esta información y a través de los recursos sí que podemos facilitar al paciente cómo es la realidad y cuáles son las líneas que deben de trabajar para realmente mejorar su salud. No pues, evitar, por supuesto, todos esos comentarios de redes sociales o de influencers que realmente no están basados en líneas de investigación. Entonces, con mensajes claros, directos a la ciudadanía, yo creo que es la aportación que nosotros más tenemos. Y a través de las sociedades científicas intentamos hacer una amplia difusión de todas aquellas páginas web fiables en las cuales podemos coger estos inputs rápidos para poderlos transmitir. Yo creo que es lo más importante, ¿no? El que nosotros tengamos en nuestras sociedades científicas, en nuestras web, todos los enlaces rápidos para poder ser ágiles, ¿no? De decir, bueno, pues busco esto porque muchas veces el paciente tiene que ver que lo que él ha leído en no sé dónde hay otro sitio contrastado. O sea, no me lo estoy inventando yo porque yo soy más fiable, sino porque hay otro sitio contrastado donde te lo enseño, te mando la información, tú te la relees entera. Entonces, eso yo creo que es lo más importante ahora mismo. Muchas gracias, Esther. Javier, te quería preguntar en tu doble condición actualmente como presidente de la Federación de Asociaciones de 59 o 49, no más exactamente, tú lo confirmas, asociaciones médicas, es decir, que agrupas un montón de sociedades científicas, pero también por tu condición de haber sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Con esa generosidad que comentábamos, el papel que juega tanto a nivel
particular, una sociedad en su ámbito de trabajo, por muy transversal que sea como es la medicina interna, o desde la FACME, desde esa Federación de Sociedades Científicas, ¿cómo veis que podéis facilitar esa información a la ciudadanía para que sea fiable, verídica y a la vez que toda nuestra práctica clínica vaya mejorando, porque todos los profesionales sanitarios podemos hacer esa necesaria formación continuada que nos ponga al día de toda la nueva información que nos va llegando? Buenas tardes. Pues sí, en estos momentos represento a FACME, que son 46 sociedades científicas de especialidades médicas reconocidas en España. Creo, haciendo pues una reflexión sobre lo que habéis comentado, que el rol de los profesionales, estoy hablando de todos los sanitarios, en este caso de los médicos especialistas, ha ido cambiando a lo largo de los años. Y si bien las sociedades científicas han estado casi siempre muy orientadas a la formación médica continuada, a la actualización profesional, a la participación en estudios, pues durante los últimos años nos hemos dado cuenta que esto no era suficiente, que había también que buscar la participación, el entrenamiento y la educación para la salud de los pacientes y de los cuidadores. Muchas sociedades tienen sus propias recomendaciones para los pacientes en entidades, en enfermedades, en problemas clínicos que son de relevancia. Algunas de ellas, de hecho, están recogidas en Guía Salud. Y como se acaba de comentar, es que es fundamental un aspecto que tiene que ver con la credibilidad de las fuentes y la credibilidad de los profesionales. En tanto en cuanto los pacientes, los familiares tengan confianza en nosotros, usarán fuentes documentales contrastadas que aporten valor añadido y que sean de referencia. En cualquier caso, hay que ser muy prudente porque en estos momentos cualquiera puede encontrar una ratificación de una opinión o de un prejuicio acerca de cualquier enfermedad. Ayer me entretuve y si hay una evidencia científica sólida acerca del papel de las estatinas en el posinfarto de miocardio, creo que nadie lo dudaría, pues ayer miré y hay 8 millones de páginas web que recomiendan usar estatinas en el posinfarto y 9 millones de páginas que dicen que no las tome usted. Entonces uno puede encontrar siempre una ratificación que muchas veces se le ofrecen a uno eh, como un argumento de sólido. Yo creo que las páginas deberían tener un marchamo de calidad, de garantía de calidad, como lo están haciendo algunas instituciones, algunas sociedades científicas o algunos colegios profesionales. Muchísimas gracias. La verdad que el dato, sinceramente, ahora que le voy a dar la palabra también a Pedro, el dato nos ha dado un dato que nos ha dejado, creo que a todos aquí, también de alguna forma asombrados, atónitos de que pueda haber semejante contradicción en páginas que uno va encontrando, y efectivamente tenemos que encontrar esa forma de validar de alguna forma la información, pero Pedro, como plataforma de pacientes, no solamente ya porque la POP está haciendo un esfuerzo grande y así me consta también otras plataformas, de no solamente atender las necesidades de los pacientes, sino también de la propia ciudadanía a nivel general que busca esa información, ¿no? Que tan importante somos cuando tenemos una enfermedad como la información contrastada, que ya venimos anteriormente con ella, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros desde la POP, desde tu papel de ciudadanía, ese exceso de información con todo lo que aquí hemos comentado hasta ahora? Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aportar en este debate. No sé si se acerca mucho más. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante que juega un papel fundamental para la salud de los pacientes. La información es clave para el manejo de la salud y es verdad que el exceso de información pues genera muchos problemas. Tenemos algo ganado y es que hemos podido ver que hay multitud de recursos con información y había un montón de páginas web con información fiable, pero aún así existen otras muchas. Entonces, ¿cómo poder diferenciarlo uno del otro? Para nosotros la clave son los profesionales, tanto la enfermería como los médicos o el sistema sanitario,
Y aquí tiene que haber un trabajo, ¿no?, de referenciar, de prescribir información. Hablabas de tener claro cuáles son las fuentes que se pueden facilitar. Quizás toda la información no tiene que responder, y también habéis hablado antes de participación del paciente, a una estructura científica en la que se hace una guía, un documento que queda muy bien explicado, sino a cómo ese material puede resolver dudas concretas de un paciente en un momento concreto y cómo accede a ello. Para eso probablemente haya que trocearla, haya que tratarla de otra forma, tiene que haber soluciones, y luego igual hablamos de cómo la tecnología nos puede ayudar, pero que incluso al profesional le indique, ¿no?, qué información puede prescribir. El hecho de que no solo se confirme en la consulta o en el sistema sanitario esa información, sino que el paciente pueda llevar información, pueda compartirla en casa o pueda volverla a releer, es fundamental. No se trata de dar una relación de 16 páginas de documentos de 200 páginas, sino cosas muy concretas. Por lo tanto, la digestión de toda esta información a través del profesional sanitario es clave. Había un dato que a mí me llamaba mucho la atención, y es que los pacientes tendemos a buscar buenas noticias, que no confiamos más en Google, sino que confiamos en nuestro profesional sanitario, pero a quien acudimos es a Google porque es donde encontramos la información y la forma en la que la encontramos. Por lo tanto, probablemente la solución vaya en la accesibilidad de la información a través de quien confiamos que es nuestro profesional sanitario. Muchas gracias. Sí, aprovecho para decir que la UpToDate, que creemos que es un recurso extraordinario para todos los profesionales sanitarios, y que de hecho por eso también el Ministerio de Sanidad cree que para generar esa calidad y esa equidad en la asistencia sanitaria y disminuir la posible variabilidad clínica, la hace accesible para todos los profesionales. En ese sentido, es verdad que es restringida, no es como Cochrane, que Cochrane es abierta a toda la ciudadanía, y la UpToDate nos obliga por contrato a que tenga algún tipo de reserva, aunque somos de los pocos países. El otro es Qatar, creo que no podemos tampoco compararnos, porque creo que como Sistema Nacional de Salud es mucho más accesible para todos los profesionales en nuestro sistema. Pero esto también incluye la información en español, que es parte de lo que paga el Ministerio, y particularmente, si no toda la información está en español, todo lo que va al paciente sí que está en español. Y para cualquier proceso patológico, la información al paciente creo que es una información muy contrastada, y yo creo que quizá todavía no bien conocida por todos los profesionales sanitarios, y por eso también el aprovechar aquí para difundirla en su uso. Le voy a dar la palabra a Javier, y os sentís también libres también para intervenir, para que sea un poco más rica la palabra, y luego haremos el turno de palabra al revés, como hemos hecho ahora. Javier, que estabas pidiendo la palabra, cuando quieras. Sí, insistir en este aspecto. Hay que el paciente no podemos mandarlo directamente a una página, a un vínculo, sino ofrecerle la posibilidad de revisarlo. De hecho, hay un pequeño truco en la consulta, que es cuando tenemos las páginas seleccionadas, entrar en la página y decirle que haga una fotografía con su móvil y que luego en casa tranquilamente lo mire, que revise las recomendaciones. Y la verdad es que UpToDate, por ejemplo, que incorpora una página de información para pacientes en donde hay dos escalones: información básica para pacientes, información avanzada. Esto me parece que es un verdadero hallazgo, porque facilita en función, pues, bueno, pues de las características del paciente, hasta qué punto merece la pena profundizar mucho o darle solamente recomendaciones someras. Y luego hacer un comentario respecto a Google. Bueno, realmente Google tiene 70.000 entradas de consultas de salud al minuto. Eso quiere decir que cada vez que alguien tiene un problema de salud va a entrar en él, y de hecho lo vemos, y los pacientes, muchos de ellos, si se lo preguntamos: ¿ha entrado usted en Google? Y claro, Google, que lo tiene todo, es un gran patio de vecinos en donde está todo puesto con esta estratificación que no conocemos muy bien, pero no es una herramienta de autodiagnóstico. Esto está generando muchísimo sufrimiento a los pacientes, porque si ponemos cualquier síntoma al que queramos y sale un listado,
casi con seguridad la enfermedad que tenemos va a estar en el listado, pero si vienen 100 enfermedades, 99 no las vamos a tener, pero vamos a pensar que las podemos tener. Esto genera una situación de sufrimiento, de incertidumbre y de preocupación por parte del paciente. Está causando mucho daño. De hecho, hay un término porque estamos en este dilema de intentar saber e intentar discriminar. Y esto se ha denominado web o cibercondría, y que es este uso abusivo como asesor médico de los pacientes con Google. Muchísimas gracias, Javier, porque 70.000 entradas en salud, bueno, refleja lo que creo que todos sabemos. La salud es lo más importante para cada uno de nosotros. Y en este sentido, empezando como comentaba con Pedro, ¿qué nos pedís y qué pedirías a estas personas que representan aquí hoy estos diferentes aspectos? ¿Cómo tiene que ser transmitida esta enfermedad o cómo queréis vosotros que se acceda fácilmente a esta información contrastada? ¿O cómo veis también esa posibilidad? Que luego les preguntaré a ellos también qué hacen para que sea tan fácil llegar. Vuelvo a poner en valor el hecho de que exista, que hay un trabajo muy importante, y vuelvo a insistir en la personalización. Quizás aquí la tecnología, lo avanzaba antes, puede jugar un papel importante. Lo que necesitamos es que se individualice la información a las necesidades muy concretas. Y esto muchas veces es muy complejo, dar al paciente y a cada uno, como comentábamos ahora, dependiendo del perfil del paciente, el grado de conocimiento que tiene de la enfermedad o la implicación que quiera tener, es muy complejo. Necesitamos herramientas que nos ayuden a estratificar, a adaptar la información y a lanzarla de una forma adecuada. Por lo tanto, creo que es un trabajo muy complejo, pero que la clave está en poder dar a cada persona en el momento que necesita la información. Antes era impensable, y lanzo la pelota al tema de la inteligencia artificial y la tecnología, de cómo puede ser una herramienta muy interesante en manos de los profesionales del sistema sanitario para individualizar las soluciones. Muchas gracias, Pedro. Vamos a seguir con ese turno y luego hablaremos en el último punto de la inteligencia artificial, que ya es una realidad que ha llegado. Pero vamos a ver cómo hacemos. Empiezo también, Javier, aunque ya algo lo has comentado. Nos gusta cómo veis vosotros y qué posición tenéis cuando los medios de comunicación os plantean la posibilidad de intervenir, o recomendáis tener a todas las sociedades científicas páginas web asequibles con a lo mejor pues todos los recursos, con buenos comunicadores también que puedan tener esa información que pues, hemos visto que algunas sociedades a lo mejor utilizan, o las redes sociales. ¿Cómo hacéis vosotros para que algo tan importante como es la credibilidad, como tú bien señalabas, llegue a la ciudadanía, llegue a los pacientes? Bueno, nosotros actuamos como organización y luego las sociedades científicas obviamente tienen su independencia. Muchas veces pues lo que hacen es buscar, ante cualquier duda, cualquier petición de medios de comunicación, buscan a expertos en el campo para que informen de manera veraz, ¿no? De hecho, uno de los problemas que creemos es que muchas veces se generan unas expectativas desproporcionadas con algunas noticias en salud o de avances de investigación, ¿no? Y hace falta matizarlos, ¿no? Por eso necesitamos un buen periodismo científico, un buen periodismo de salud. Y otras veces, bueno, pues participamos nosotros pues emitiendo pues o hablando con los medios de comunicación o emitiendo algunas notas informativas que son de carácter general, tratando de buscar siempre pues la ecuanimidad y ser muy rigurosos en la selección. Sabemos el impacto que tienen las noticias de salud y debemos ser muy ecuánimes y muy sensatos para dar una información que sea, bueno, que esté basada en ciencia, ¿no? Sí, la verdad que ese tema es importantísimo. Tocas otro tema que yo creo que es fundamental y que voy a aprovechar para los siguientes ponentes, que es el tema del periodismo científico, ¿no? Yo creo que, y en esto también tenemos que señalar un antes y un después de la COVID, se han multiplicado. Si ya antes teníamos páginas de salud y periodistas de salud y de alguna forma ANIS y otros, ANIS que es como Agrupación Nacional de Informadores Sanitarios y otras estructuras, veíamos cómo las páginas de salud de los principales medios de comunicación cada vez eran más importantes y aportaban también una información que intentan ellos hacer contrastada.
Pero bueno, es un tema también que nos obliga también a los profesionales sanitarios tener una relación abierta con los periodistas científicos, porque también es nuestra obligación nutrirles y que nuestras páginas web sean asequibles también para ellos, a nuestra actividad, invitarles siempre a lo que se puede invitar a lo mejor a los periodistas de nuestras reuniones o congresos para facilitar esa comunicación. Vosotros también desde una federación también de asociaciones de enfermería familiar y comunitaria tan importante en nuestro medio, la atención primaria, atención comunitaria, resuelve, decimos que alrededor del 85% de los problemas de la salud de la población, es el eje de nuestro sistema. ¿Cómo planteáis esa información a la ciudadanía que llegue, como planteaba también Pedro, que les llegue para que pueda contrastar pues, con estas páginas, estas 70.000 entradas de salud, les pueda llegar también esa información contrastada y cómo podemos hacer para posicionarnos y también con el periodismo científico que llega a muchísima parte de la población? Pues yo creo que estar alineados con el periodista veraz, ¿no? Yo creo que es muy importante. Nosotros estamos abiertos como federación y la mayor parte de las sociedades científicas enfermeras están abiertas a cuando nos solicitan cualquier tipo de opinión al respecto de un tema que actualmente está candente, a contestar en un plazo de tiempo pertinente para que puedan solventar esa duda a la ciudadanía. Creo que es muy importante. Yo creo que estamos muy comprometidas cuando tenemos esa opción a poderla dar, ¿no? A poder dar la perspectiva, la visibilidad que debe tener, sobre todo porque, por ejemplo, desde la Federación de Enfermería Familiar y Comunitaria nos acercamos mucho a la población dentro de lo que es su entorno. Entonces, dentro de lo que es su entorno, sí que nos interesa ver cómo esos puntos en los cuales se está hablando en el momento, porque cuando hablamos de periodismo hablamos de, sobre todo, situaciones que están ahora actuales y que se quiere por algún motivo. Entonces, es un problema que la población está hablando de ello y debe de intentar dar una solución rápida para ese entorno, ese momento puntual en el cual se produce una situación de meningitis en un momento dado, pues abordarlo desde la problemática de salud, de prevención de la salud, digamos, de promoción de la salud, para poder generar esa conciencia social de ir hacia la promoción de la salud, ¿no? Es un poco el resolver esas dudas rápidamente para que podamos no agrandar la situación, sino ver que hay problemas de salud que podemos prevenir o mejorar nuestra salud con determinadas pautas, acciones, cambios de comportamiento, actitudes que nosotros podemos transmitir a los periodistas para que los integren dentro de su noticia. Y en esa noticia que vamos a integrar de estos cuidados que va a ser hacia la población, también favorecemos el que la población no entienda toda la salud como el periodo de enfermedad, ¿no? Sino que entiendan como que hay problemas y situaciones en que la salud se vulnera y que somos capaces de revertir o de acoplarnos a ellas y ser positivos. Yo creo que mandar esos mensajes hace que también no tengamos... Me ha encantado la palabra, que sí es verdad que se la voy a coger, que ha utilizado mi compañero de cibermanía, no cibercondría, porque sí es verdad que no la había oído. Siempre estamos aprendiendo y esto me encanta cuando participo en estos eventos, porque es así. O sea, tenemos situaciones en las cuales cualquier síntoma, cualquier cosa, nos parece que ya es una enfermedad. Y dirigirnos a la población de que no todo es una enfermedad, sino que hay procesos en los cuales entran dentro de nuestro bienestar o malestar y que podemos salir de ellos a través de una promoción, una prevención, una actuación fácil que no tiene que ver con un proceso súper patológico. Yo creo que esto es nuestra labor fundamental. Transmitir eso sería como lo princes para nosotras. Efectivamente, la verdad que estamos inmersos no solamente en la sociedad con la información que llueve por todas partes, que es asequible por todas partes, pero también es verdad que no esa cibercondría, por repetirlo, donde tendemos a medicalizar de forma continuada cualquier proceso que nos pasa en nuestra vida, ¿no?
En ese sentido, voy ahora también, entonces, con aquellas instituciones y personas que estáis encargadas también de generar también esa medicina científica y publicarla tanto para los profesionales sanitarios como para la ciudadanía. Rubén, hemos hablado también del periodismo científico. Tenemos la suerte en la Revista Española de Salud Pública de contar con comunicadores profesionales como parte de su profesión. Nos parece importantísimo, como es tu caso, el contar con esos profesionales. Y me consta el esfuerzo que desde la Revista Española de Salud Pública se está haciendo para conectar esa información científica que se publica regularmente en la revista con las redes sociales, con la información para la ciudadanía a través de otros canales. ¿Qué recepción tenéis o estáis encontrando por parte de la ciudadanía? ¿Cómo hacéis para llegar a ella y qué recepción encontráis? Recepción bastante buena. Evidentemente nosotros nos planteamos que las redes sociales eran una forma de precisamente acercar todos estos trabajos a los ciudadanos. Evidentemente hay que tener en cuenta que los trabajos, en primer lugar, hay que hacerlos accesibles. Es decir, nosotros tratamos de que los trabajos sean de actualidad, que sean de calidad, que estén bien estructurados. Pero luego nosotros hacemos una labor de edición para empezar para que sean lo más comprensibles posibles. Evidentemente hasta cierto punto, porque lógicamente no podemos simplificar la información en exceso, pero tratamos de que sea así. Y después contamos efectivamente con las redes para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero no solo eso. Nosotros tenemos idea de en el futuro, ya que hemos comentado el tema de los medios de comunicación, de también nosotros esta labor de divulgación de los resultados de investigación que hacemos, facilitarles esta información a los medios de comunicación. Es decir, que no solo reciban información a través de fuentes de dudosa procedencia, de dudosa calidad, sino que puedan, a través de una institución como nosotros o del propio Ministerio, que les pueda llegar información de estos artículos cuando sean de relevancia. Yo querría recordar, por ejemplo, que lo tenemos muy presente, el caso de la pandemia de la COVID-19. Cuando llegó la triste pandemia, prácticamente el 99%, evidentemente no dejaron de llegarnos trabajos, sino todo lo contrario, y prácticamente el 98-99% de los trabajos versaban sobre el SARS-CoV, la COVID. Pues prácticamente publicamos, yo creo que fueron 250 artículos sobre esta temática. Y de hecho están disponibles en la web de la revista, hay un apartado específico. Y no solo eso, sino que, claro, eso eran trabajos que todo trabajo de este tipo lleva un tiempo hacerlo, lleva un tiempo evaluarlo. En esa etapa se simplificaron los tiempos muchísimo e incorporamos otros tipos de trabajo. Por ejemplo, nosotros incorporamos las píldoras científicas, que no eran trabajos, sino era información sobre trabajos que se estaban efectuando en España, en otras partes del mundo. Entonces, me parece que hay que ponerlo con todos los medios a nuestro alcance a manos de la ciudadanía. Es fundamental. Y muchas gracias, Rubén. También, Patricia, para terminar contigo esta ronda de preguntas, la misma pregunta que le hacía Rubén, ¿cómo hace Guía Salud para llegar a la ciudadanía, para que sea una realidad también contrastada, que pueda ser accesible? Bueno, pues para llegar a la ciudadanía nosotros continuamente estamos innovando, viendo sobre todo tipos de formatos. Antes se ha comentado, creo que lo ha comentado Esther, el tema de los input rápidos. Yo creo que con la publicación de infografías asociadas a las guías, que son muy visuales, que destacan aspectos concretos, creo que en cierta medida logramos ese input rápido hacia la ciudadanía. Luego también se ha hablado, claro, hemos estado hablando mucho de cómo el ciudadano accede de manera individual a los recursos, toda la información errónea que está identificando. Sin embargo, también ha salido sobre la mesa que es necesario el acompañamiento del profesional. En ese sentido, yo quería poner de manifiesto que tenemos herramientas como las herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas. Estas herramientas lo que aportan es información sobre los resultados de las determinadas intervenciones. El paciente puede, además, incluir sus valores y preferencias de cara a tomar una decisión. Con estas herramientas nos están informando de manera sencilla los beneficios y los riesgos
de distintas opciones de tratamiento y esto se utiliza en el encuentro clínico con el profesional. Entonces, esa inmediatez de resolución del problema concreto podemos resolverlo con este tipo de recurso. Y Guía Salud ha invertido bastante esfuerzo en este tema recientemente. De hecho, hemos publicado un manual de toma de decisiones compartidas que acabamos de traducir al inglés porque no conocemos ninguna otra iniciativa internacional como esta. Y eso respecto a los pacientes, pero sí que me gustaría también hacer algún comentario sobre cómo hacemos para intentar llegar a los profesionales. Por supuesto, pues tenemos planes de difusión y de comunicación, pero todo tiene que empezar desde el producto que elaboramos. En primer lugar, aceptabilidad. Como he dicho antes, es muy importante que todas las partes implicadas estén representadas. Pero es que además las guías tienen que ser cortas y relevantes, porque anteriormente publicábamos auténticos tratados y hablando, sí, Pilar se ríe, pero es que es cierto, y hablando con los profesionales, realmente nos tenemos que enfocar en aquellas preguntas que son de verdad de interés para el sistema por su variabilidad en la práctica clínica, por su incertidumbre. Y luego, bueno, aquí entro en un tema un poco más de investigación, pues hay distintas iniciativas internacionales que han estado investigando sobre cómo publicar y editar las guías de práctica clínica. De entrada, hay que ser transparentes. La transparencia no se puede perder, toda la información tiene que estar accesible, pero se tiene que mostrar o se debe mostrar de una manera determinada. Estoy hablando de capas de información, de manera que el profesional accede a una primera capa, que simplemente es la pregunta clínica y la recomendación, es decir, lo mínimo que necesita para poner en práctica esa recomendación en la práctica clínica, y luego puede sucesivamente, por distintas pestañas, ir accediendo al resto de información. Puede llegar hasta los juicios que han hecho el grupo elaborador de la guía hasta llegar a formular la recomendación. El último dato del último estudio, todo eso tiene que estar transparente y lo puede consultar. Y estamos convencidos, y de hecho en alguna experiencia, sobre todo con compañeros de algunas agencias que han hecho grupos focales con este tema, los profesionales lo que nos transmiten es no queremos mucho detalle. Nosotros lo que necesitamos es la pregunta clínica y la recomendación. Aunque sí que insisto que hay que ser transparentes y ofrecerlo todo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que en Guía Salud ahora mismo hemos también implementado este formato en capas, que se llama así, y seguimos avanzando en esta línea porque creemos que es muy importante, sobre todo, estar al día y que la información al final llegue a sus usuarios, tanto pacientes como clínicos. Muchísimas gracias, Patricia. Nos va a quedar, y creo que ha habido un problema con la conexión, con lo cual vamos a utilizar todo el tiempo en esta mesa de debate. Tenemos la suerte, tenemos una mesa extraordinaria y voy a hacer otra ronda, en este caso empiezo por ti, Patricia, en un tema que ha sacado también ya Pedro en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Y es todo lo que estamos hablando sobre una información contrastada, verídica, basada en la evidencia. En este caso, recientemente, un CEO de la industria farmacéutica decía el genio ha salido de la botella en relación a la inteligencia artificial y no hay vuelta atrás. Es difícil meter de nuevo a ese genio en la botella. Y también Pedro lo decía así, ¿no? Ha llegado, ya está aquí, ya está con nosotros. ¿Cómo desde Guía Salud podéis hacer para que utilizar la inteligencia artificial? La OMS, aprovecho para decir, tiene un manual extraordinario de cómo la inteligencia artificial, que es una herramienta utilísima para nosotros, pero con qué criterios tenemos que manejarla, con los criterios éticos, de evidencia, etcétera, para que realmente sea útil. ¿Cómo os planteáis, si tenemos poco tiempo, pero bueno, alguna pincelada para ¿cómo lo abordáis desde Guía Salud? Bueno, pues para plantear este tema de manera rápida, simplemente voy a dar un ejemplo. Ahora mismo estamos participando en un proyecto, aquí entra en un nuevo concepto, el de evidencia viva. Los procesos de evidencia viva lo que hacen es incorporar la evidencia inmediatamente después de su publicación. Entonces, el uso de herramientas de inteligencia artificial son muy útiles para acortar los procesos de selección y de cribado de la evidencia, incluso de síntesis de esa evidencia. Bueno, ahora mismo estamos participando en un proyecto de Living Evidence. Hemos participado con una pregunta clínica de una guía
y con nosotros estaba la plataforma Epistemónicos. Ellos tienen generado una plataforma que se llama Love, donde están empleando Machine Learning y Deep Learning. No conozco bien esos conceptos en profundidad, pero bueno, es inteligencia artificial. Y de entrada nuestra idea es que conforme se vaya generando conocimiento y vayan surgiendo estas herramientas, que creemos que van a ser tremendamente útiles, porque es que es un cambio de paradigma. Estamos hablando de mantener la evidencia continuamente actualizada. Pues los iremos incorporando. Muchas gracias, Patricia. En esta pregunta es muy específica, sentiros libres para opinar en vuestros respectivos áreas y campos, como veáis. Rubén, no sé si vosotros os habéis podido plantear la utilización de inteligencia artificial o veis también la potencia que tiene la herramienta para la Revista Española de Salud Pública. Pues la verdad es que, si te soy sincero, todavía no. No creo que somos capaces de evaluar en qué medida nos puede llegar a ayudar. Yo creo que es una herramienta muy poderosa y sobre todo en el campo científico, por tema de potencia de cálculo, capacidad de combinar datos. Es decir, quizá le tenemos miedo a la inteligencia artificial en cuanto respecta a posibilidad de pérdida de puestos de trabajo, pero en estos otros aspectos yo creo que va a ser efectivamente una revolución. Pero brutal. No sé, por ejemplo, nosotros de qué modo la podremos aplicar, pero seguramente en capacidad de indexación, por ejemplo, de trabajos, de hacer relaciones, seguramente podamos, pero hace falta una evaluación tranquila y con calma para poder aplicarlo. Sí, tocas un tema fundamental que es que yo creo que tiene que ser tocado de forma diferente, ¿no? O sea, cada vez que hay una revolución tecnológica, como fueron las máquinas industriales, siempre hay miedo. También está ese miedo al puesto de trabajo, sí. O cuando hablamos de la telemedicina, y creo que son herramientas complementarias para ayudar, que en ningún caso se tienen que plantear, o como para eliminar trabajos estériles, pero para que nuestra productividad sea mayor y nuestra capacidad también de conciliar vida laboral y vida personal sea una realidad. En ese sentido, no sé, también creo que, Esther, tú eres de las que más nos has contestado que te gustaba que incorporáramos la inteligencia artificial en la pregunta. ¿Cómo lo veis vosotras desde la Federación? Que es un sector fíjate muy que importante. te comentaba, yo es que lo veo como algo que está aquí y que nos puede ayudar muchísimo. Hay muchos trabajos, muchas partes de nuestro trabajo para preparar cosas hacia el paciente que nos llevan un arduo trabajo, un arduo de tiempo y de elaboración. Y yo creo que sabiendo cuáles son las herramientas, o sea, teniendo una clara específica de que esta herramienta me va a ayudar a hacer este trabajo para yo poder desarrollar un grupo de educación para salud, para yo poder desarrollar un manual formativo, para que me ayude a... O sea, porque estamos hablando de que la inteligencia artificial tenemos que saber que las fuentes de datos, hasta dónde llegan, sabemos que hay fuentes de datos que se cortan en 2 años atrás, por ejemplo, como GP4 o GP3, y entonces la evidencia que tenemos en estos 2 últimos años pues no nos la va a utilizar. Entonces, tenemos que saber muy bien qué herramienta estamos utilizando, cómo maneja los algoritmos esta herramienta, y una vez que le pedimos la información de lo que queremos hacer, pues nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Pero no es que realmente ayuda muchísimo. Y entonces, elaborar, tenerlo, empezar a formarnos, empezar a ver cuáles son las más útiles para nuestro día a día, para nuestro trabajo en la población día a día, yo creo que esto es, es que es una revolución. O sea, estamos hablando de la lavadora, ¿no? Para que nos entendamos. O sea, es como decías, poder utilizar algo que nos vaya a permitir conciliar y tener más tiempo para nuestros pacientes y para nuestro... O sea, es que es algo, como yo creo, imprescindible. Siempre y cuando sepamos que esto, o sea, que no hay que dárselo, porque la inteligencia artificial no va, como decías antes, a eliminar al profesional, sino que va a hacer un primer eslabón, una ayuda, pero no te va a eliminar. Tú tienes que tener una criba, tienes que tener un raciocinio científico sobre lo que estás haciendo y unos conocimientos previos. Si no, no te vale para nada. No te puedes fiar de trasladar tal cual lo que te está proponiendo la inteligencia artificial. Entonces,
es importantísimo que estas inteligencias artificiales pues sean contrastadas y que tengamos detrás referentes grandes, como puede ser el Ministerio, como puede ser que sepamos de dónde parten esos algoritmos, ¿no? Y cuáles son. Entonces yo creo que eso es, pero a mí es algo que yo creo que tenemos que ir cada vez a más a ello. Muchas gracias, Esther. Planteas un elemento que yo creo que es fundamental, que está también estos días en el calendario, que es la importancia que tiene esa visión del profesional, esa calidad del profesional en utilizar, en este caso, una herramienta como la inteligencia artificial en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de los propios profesionales. Javier, vosotros, claro, tú representas muchas sociedades, 47 sociedades científicas, y aparte de la en la que tú estás, ¿cómo lo vivís? Me imagino como profesional sanitario y también como parte de una organización. Pues obviamente reconociendo que es una realidad que va a cambiar el mundo y que va a cambiar los cuidados sanitarios, la práctica de la medicina. Esto es indudable, vamos, ya lo estamos viendo porque cualquier sumario de revistas ahora incorpora experiencias, ensayos, reconociendo que es miles y miles y miles de pacientes donde se ha evaluado cualquier tecnología usando herramientas de inteligencia artificial. De hecho, mañana la Federación FACME hace unas jornadas de inteligencia artificial para sociedades científicas en Madrid, precisamente, y porque creemos que debemos liderar lo que son los aspectos de evaluación de estas tecnologías. Mañana tenemos el riesgo de que se introduzcan sin la participación de los profesionales y esto sería preocupante. De hecho, una herramienta tan poderosa va a implicar algunos retos y algunos riesgos, y entre ellos algunos aspectos de índole médico, ético, legal, el mantenimiento de la privacidad, la seguridad de información, la evitación de los sesgos o de la discriminación, la clarificación de la propiedad intelectual, la responsabilidad y la rendición de cuentas, quién va a ser finalmente el responsable de un diagnóstico o de una recomendación, la garantía de transparencia y aspectos como el consentimiento informado, cómo va a afectar a la relación médico-enfermo. Y también otros, qué criterios de evaluación se van a seguir, se va a usar el mismo que con otras tecnologías, por ejemplo, pues, un desfibrilador, un marcapasos o de fármacos, y por tanto, y también otros riesgos que hay, que es la pérdida. Si los expertos pierden su papel, nos quedaremos sin expertos. Entonces, esto es un riesgo social, ¿no? Voy a poner dos ejemplos de la semana pasada de la cara y la cruz de la inteligencia artificial en medicina. Una cara. Dos investigadores, un español y un portugués, han identificado mediante herramientas de inteligencia artificial 1 millón de moléculas con potencial capacidad antibiótica para desarrollar. 9 de cada 10 no se conocían. Se han publicado 1 millón de moléculas que tienen capacidad antibiótica potencial. Esto lo han hecho con herramientas de inteligencia artificial. Esto ha sido la cara. Pero la cruz es la misma semana el New York Times, en estos momentos Google, donde está invirtiendo más dinero en desarrollar herramientas de inteligencia artificial en salud. Ha puesto en marcha una herramienta de búsqueda en salud y se han convertido en el hazmerreír de todo el mundo, porque se le hacían preguntas como ¿cuántas piedras me puedo comer al día para tener mis minerales? Y decían que con una estaba bien o que podía tomar pegamento. Esto lo ha publicado el New York Times, o sea que no es, y lo ha publicado la semana pasada. Por tanto, hay que balancear y hay que ir viendo exactamente cuál es el crédito que tienen cada una de las aplicaciones. Creo que con este último ejemplo que nos pones, esta cara y cruz, Javier, creo que pones el foco también en la importancia que tiene la valoración del profesional, ¿no? Y esa importancia, no solamente la inteligencia artificial va a disminuir el rol del profesional, sino al revés, precisamente porque al hacer accesible a la ciudadanía esas herramientas potentes de información, más necesario es que tengan esa validación del profesional y más importante son esos profesionales bien formados, con esa formación continuada y con esa responsabilidad también. Terminamos ya y creo que terminamos, Pedro, no solamente tú has introducido el tema de la inteligencia artificial, sino que al final todo este esfuerzo, esta jornada, está orientada hacia la ciudadanía, hacia los pacientes, a conseguir esa mejor
tanto información contrastada, ¿no?, con esa base científica, pero también para que nuestros profesionales dispongan de esas mejores herramientas para tener la mejor práctica clínica. ¿Cómo vivís vosotros esa inteligencia artificial? ¿Ya lo sufrís en vuestra plataforma con las preguntas? Por ejemplo, con esto de si se come una piedra uno está más sano. Bueno, por empezar por esta última pregunta, creo que me gustaría poner en valor la legislación que se ha aprobado en Europa de inteligencia artificial y lo que supone frente a inteligencias como la que podemos observar que puede haber en Estados Unidos o la que vemos que puede haber en China. Creo que los pacientes podemos estar confiados que en algunos de los 4 principios claves de la inteligencia artificial están muy enfocados, ¿no?, a satisfacer estas necesidades que veíamos que eran importantes, y una de ellas es la trazabilidad también y el ver cómo se han tomado las decisiones, que creo que es algo fundamental, sobre todo porque refuerza el papel del profesional y el papel de que es una herramienta al servicio de... Es verdad que se pueden hacer cosas increíbles como la que veíamos del tema de los antibióticos, pero yo, por centrarlo otra vez en el tema de la información, me iría a algo mucho más sencillo, por visibilizarlo y por quitarle el miedo, ¿no?, como una herramienta al servicio de todo esto que decíamos de cómo hacer que la información sea más cercana al paciente. Creo que entramos en una nueva etapa en la que ya no solo buscamos a través de Google información, que puede ser de un tipo o de otra, que ya veíamos los peligros, sino que ahora la inteligencia artificial responde a preguntas. Ante información que no somos capaces de digerir como pacientes, y a pesar de que está bien escrita y es científicamente, ¿no?, y tiene evidencia, esto puede ser traducido y puede ser una herramienta al servicio de todo lo que estábamos hablando, una herramienta que me puede traducir un prospecto de un fármaco. Simplemente le puedo preguntar, ¿me lo puedes explicar mejor?, o tengo una duda sobre esto. Traducir toda esa información puede hacer que la información sea mucho más accesible. No quiere decir que antes no estuviera ahí, que no fuera relevante, pero probablemente el paciente se está perdiendo información que no le llega. Responder a las preguntas que el paciente tiene creo que es algo que entra en una nueva categoría y que puede ser fundamental. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes, y voy a aprovechar también utilizando la referencia que hacía Pedro a la Unión Europea, a una directiva de la Unión Europea. Justo ayer fueron las elecciones europeas y yo creo que desde el Ministerio de Sanidad particularmente, pero veo también que desde los pacientes nos agrada la realidad de una Europa de la salud. Es una realidad también casi como la de inteligencia artificial, en el sentido que estas directivas, todos estos reglamentos, estas joint action, todos los avances que hace la Unión Europea nos afectan y mucho, no solamente en la regulación de políticas de salud como puede ser el tabaco, la regulación de los nuevos fármacos, cómo nos preparamos para responder a cualquier emergencia sanitaria, como está haciendo la Unión Europea con sus diferentes organismos, fortaleciendo otras agencias, pero también cómo incluso cada vez más se va incluyendo en temas que hasta ahora eran como líneas rojas, como es la Organización del Cáncer, por ejemplo, cómo desde los diferentes países miembros tenemos que responder de forma más ágil. Y es evidente que cuando hablamos de datos, cuando hablamos de información, el aspecto regulatorio es fundamental, así que yo creo que Pedro ha sacado un tema fundamental, como esas directivas. Yo hablaba también de la OMS, de esas normas que tiene también para el uso de la inteligencia artificial, y creo que bueno, pues ha sido la verdad que una jornada muy enriquecedora. Siento que tengamos este problema técnico que no podamos contestar preguntas del público, pero creo que con vuestras intervenciones desde los diferentes áreas que habéis tocado, tocamos un elemento fundamental, que es cómo la responsabilidad que tenemos desde el Ministerio de Sanidad, por supuesto, de las administraciones públicas, pero también desde las diferentes instituciones o profesionales y la ciudadanía empoderada para acceder cada vez más fácil a esta información contrastada, veraz, que la salud lo requiere y lo necesita. Así que muchísimas gracias. Aprovecho también a que nos hacéis nuestros servicios técnicos también nos ayudan muchísimo para que esto sea de lo mejor posible, pero a veces hay cuestiones técnicas que no podemos solventar. Así que seguiremos en contacto, porque tenemos, creo que con todos vosotros, por diferentes vías, como habéis visto en el Ministerio de Sanidad, contacto. Así que muchísimas gracias. Javier, que sea un éxito mañana vuestra jornada de inteligencia artificial. Nos interesará muchísimo cómo avanzáis en ello y ya estaremos en contacto. Y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.